Apéndice 2. ¿Creía Jung en la reencarnación? Entre los años 1920 y 1940, Jung se aplicó asiduamente al estudio de muchos textos clásicos indios, chinos y budistas en general, acerca del yoga y la meditación. Pronto, aunque con ciertas reservas, comenzó a introducir algunos conceptos de tales escritos en su visión aún no del todo madurada de una psicología que acabaría por abarcar los niveles personal y transpersonal de la psique. Lo más notable fue su propuesta de la noción del yo supremo, la imagen trascendental de lo divino que vive dentro de cada uno de nosotros. La introducción de este término le fue inspirada por el concepto hinduista del Atman, que otros autores traducen diversamente por yo eterno, yo superior, alma universal, etc. Este concepto aparece por primera vez en su obra Tipos psicológicos, 1921. De 1932 a 1940, Jung dirigió regularmente seminarios en la Eidgenössische Technische Hochschule, Escuela Politécnica Federal, de Zúrich, en 1933, además de seguir elaborando sus propias teorías psicológicas. Dio numerosas conferencias sobre el yoga kundalini, y más adelante, en 1938-1939, comentó varios textos orientales, entre otros los sutras de Patanjali, generalmente considerados como el fundamento escrito de toda doctrina acerca del yoga. En esas clases y conferencias de Jung encontramos muchas de sus reflexiones sobre el karma, las klesas, las samskaras, así como las dificultades que existen para expresar tales conceptos en términos occidentales. En la primera de sus lecciones de yoga kundalini, Jung dijo: la mente de un niño no es en modo alguno tabula rasa. Hay en su inconsciente un riquísimo mundo de imágenes arquetípicas, y los arquetipos son condiciones, leyes o categorías de la fantasía creadora. Por eso podrían llamarse los equivalentes psicológicos de la samskara. 1. Añadió. Sin más que a su juicio los orientales entendían esta doctrina de modo diferente. Volvería a hacer la misma reserva en su comentado al libro Tiano de los Muertos, mencionado ya aquí varias veces. Podemos prudentemente aceptar la idea del karma solo si lo entendemos como herencia psíquica en el sentido más amplio de la palabra. La herencia psíquica existe realmente, es decir, hay una auténtica transmisión hereditaria de características psíquicas como la predisposición a la enfermedad, rasgos de carácter, dones especiales, etc. Pese a tan grandes semejanzas entre la teoría de Jung sobre los arquetipos y la noción de las samskaras procedente del yoga, no se ha logrado aún del todo tender un puente entre las psicologías oriental y occidental. Jung siguió insistiendo en que los arquetipos carecían de contenido real, siendo solo principios formadores, cauces fluviales secos sin río. En su teoría de las samskaras no existen vasanas ni klesas, o sea huellas específicas dejadas en la memoria. En el mismo comentario leemos: que yo sepa, no se heredan individualmente recuerdos prenatales o preuterinos, pero sin duda alguna existen arquetipos heredados, aunque desprovistos de contenido porque, para empezar, no reflejan experiencias personales. En 1942 Julio Jung había ya modificado un tanto su postura, reconociendo lo que llamaba el factor kármico dentro de un arquetipo, y declarando que este factor se expresaba en imágenes mitológicas. Decíamos antes que el inconsciente consta, en cierta manera, de dos estratos, el personal y el colectivo. El estrato personal termina con los recuerdos más remotos de la infancia, pero el colectivo abarca el período preinfantil, es decir, incluye los residuos de una vida ancestral, mientras las imágenes recuerdos del inconsciente personal rebosan, por decirlo así, de contenido. Los arquetipos del inconsciente colectivo están vacíos, por ser formas no experimentadas personalmente. Por otra parte, cuando la energía psíquica retrocede, yendo más allá de la primera infancia, hasta irrumpir en el legado de la vida ancestral, salen a flote las imágenes mitológicas, que son los arquetipos. Aparece así un mundo interior y espiritual cuya existencia no sospechábamos, desplegando un contenido en vivo contraste con todas nuestras ideas anteriores. Al anotar este pasaje, Jung añade un pensamiento que parece habérsele ocurrido a posteriori. El lector observará que se incluye aquí un nuevo elemento, no mencionado antes en la idea de los arquetipos. Este agregado no es fruto de un oscurantismo involuntario, sino una deliberada extensión del arquetipo mediante el factor kármico, de tantísima importancia en la filosofía india. El aspecto denominado karma es indispensable para comprender a fondo la naturaleza de un arquetipo. Con todo,
Aún subsiste una gran diferencia entre los recuerdos de vidas pasadas y las imágenes arquetípicas o mitológicas. Jung tampoco explica el modo en que obra ese factor kármico en un arquetipo. Hasta la última década de su vida, no parece que Jung llegara a admitir la realidad de los recuerdos de existencias anteriores, y aún entonces sus declaraciones al respecto fueron muy cautelosas. Un colega quien él había formado, Erlo van Waveren, le presentó una serie de sueños entremezclados con claras reminiscencias de vidas pasadas. Durante aquellas sesiones Jung, aparentemente, se abrió a su antiguo discípulo, y le manifestó no pocas cosas de su propia experiencia. Van Waveren lo relata así. En nuestra conversación se mostró tan abierto, sincero y comunicativo como nunca lo había sido conmigo. Discutimos entonces en un nivel tan íntimo que al día siguiente pidió a la señora Jung que fuera a verme al instituto y me impusiera un silencio sobre lo dicho en aquella entrevista. En nuestro mundo occidental, los conceptos orientales se aceptan con mayor facilidad si se les da un tinte más o menos científico. El profesor Jung era un experto en este arte. Cada vez que me hablaba de una encarnación la llamaba un antepasado, y expresiones como componentes ancestrales, ascendientes psíquicos, almas ancestrales, le servían para formular la idea de metamorfosis. La reserva científica de Jung se percibe también en su autobiografía póstuma Recuerdos, Sueños, Pensamientos, dictada poco antes de su muerte, en 1961. En ella escribe que personalmente no disponía de pruebas empíricas de un renacimiento individual, pero poco después añade: recientemente, sin embargo, he observado en mí mismo una serie de sueños que parecen describir el proceso de reencarnación de una persona difunta a quien yo conocía, pero nunca me he encontrado con tales sueños en otras personas, por lo que no tengo base de comparación. Como mis observaciones a ese respecto son subjetivas y únicas, prefiero ceñirme a mencionar su existencia sin entrar en detalles. Debo confesar con todo que después de esa experiencia contemplo el problema de la reencarnación con ojos algo diferentes, aunque no esté en condiciones de emitir sobre ese punto ninguna opinión definitiva. Tal es, pues, el testimonio final de las memorias de Jung. Ahora bien, ¿lo es de veras? Es cosa sabida entre los seguidores del célebre psiquiatra que sus parientes próximos expurgaron recuerdos, sueños, pensamientos, amputando amplios pasajes de la obra por temor a que empañaran el nombre de la familia. Por ejemplo, toda referencia a su íntimo colaborador Tony Wolff fue eliminada antes de la publicación del libro. ¿No podía también resultar embarazosa la creencia cada vez más neta de Jung en la reencarnación? Al parecer sí, en opinión de uno de mis colegas. Este colega visitó hace poco en Zurich a una de las hijas de Jung, para interrogarla precisamente sobre las convicciones de su padre en punto a vidas pasadas. Ella le contó que su padre había escrito mucho sobre ese tema en su autobiografía, pero que los editores suizos lo habían cambiado todo. ¿Cómo lo sabe usted?, preguntó mi colega. Por toda respuesta, ella le condujo a otra habitación, y le mostró una urna que contenía el manuscrito de Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Luego procedió a señalarle ciertas palabras y pasajes que los editores habían alterado para atenuar las alusiones específicas a la reencarnación. Según parece, los familiares y editores de Jung habían presionado a este para que aceptara esos cambios, ya que de lo contrario corría el riesgo, como ellos pensaban, de que el público lo tuviera por senil. ¿Y qué decir de las propias experiencias de Jung sobre vidas pasadas? Forzoso es reconocer que tampoco a este propósito hay escritos que puedan servir de prueba, mas yo no dejo de preguntarme si la famosa personalidad número 2 de que habla en sus memorias no será un resto de otras vidas. Jung describe del modo siguiente su autoritario segundo yo, que se le manifestó a la edad de 12 años. Grande fue mi perplejidad al caer de pronto en la cuenta de que yo era en realidad dos personas diferentes. Una de ellas, aquel escolar que luchaba a brazo partido con el álgebra, y se sentía tan inseguro de sí mismo; la otra, una importante y alta autoridad, un hombre con el que no se podía jugar, un anciano que vivía en el siglo XVIII, llevaba zapatos de hebilla y una blanca peluca, e iba conduciendo un coche de punto con ruedas traseras altas y cóncavas entre las cuales se sostenía la caja sobre muelles y tiras de cuero. De hecho, el joven Jung vio en cierta ocasión uno de esos antiguos coches de caballos, típicos de la Selva Negra, y al instante le cruzó este pensamiento: justo, no hay duda, eso viene de mis tiempos. Era como si la mera visión de aquel vehículo hubiese despertado en él un recuerdo fragmentario que databa del siglo XVIII. Curiosamente,
En un sueño crucial que Jung tuvo ya en la edad adulta cerca de una casa de varios pisos, en lo que quizás se revela la semilla de la idea de los estratos históricos del inconsciente colectivo, el piso alto consistía en una especie de salón con bellos y antiguos muebles de estilo rococó. Esto podría muy bien aplicarse a una casa del siglo Mar. En el sueño, el piso inferior databa del período intermedio entre los siglos XV y XVI. Un personaje del siglo XVIII, con el que Jung estaba casi obsesionado, era Goethe. El paralelismo entre los intereses de Jung y los de Goethe no es difícil de percibir. Ambos eran hombres de ciencia y visión imaginativa, a ambos les fascinaba la alquimia, el problema del mal y el eterno femenino. Las partes 1 y 2 de Fausto son fiel reflejo de los niveles personales y arquetípicos del inconsciente de Jung. Naturalmente, Jung devoró ya de niño las obras de Goethe, pero ¿no pudo también haber tenido una personalidad pasada que fuera en él un fragmento del fallecido Goethe? No hay modo de saberlo, claro está, mas existía una tradición de familia según la cual el abuelo de Jung podía haber sido uno de los hijos naturales o ilegítimos del ilustre literato. Y si Jung llevaba en sí mismo parte de aquel Goethe del siglo XVIII, que venía a hacer en su psique un estrato del siglo XV y XVI, como aparecía en su sueño, yo sospecho que podría tratarse de una reminiscencia del gran alquimista y médico suizo Paracelso. Siempre me he guardado para mí estas ideas altamente especulativas, pero hace varios años tuve la fortuna de toparme con el propio Erlo van Waveren, y me enteré de que él también había llegado por su cuenta a conclusiones semejantes acerca de Goethe y Paracelso. ¿No sería posible que grandes personalidades como Jung, a quienes honramos con el término de genio, fueran capaces de reabsorber y transmitir a su vez restos psíquicamente heredados de algunos espíritus fecundos de épocas anteriores? Esto explicaría no solo la extraordinaria amplitud de miras que caracteriza a un genio como el de Jung, sino también el tormento que él y otros como él tuvieron que soportar para mantenerse íntegros y no dar paso en ellos al yo dividido uno que sucumbe a la locura. No es un camino que debamos por fuerza envidiar, pero sí uno cuyos frutos nos dejan infinitamente en deuda con quienes lo recorrieron. Glosario. Análisis de Jung, método derivado del psicoanálisis de Freud, e igualmente destinado a poner al descubierto los procesos y complejos inconscientes, pero que además da por sentada la existencia de un inconsciente colectivo o transpersonal a través del cual puede manifestarse la fuerza transformadora de los arquetipos. Arquetipo, en sentido lato, imagen o motivo típico que se repite constantemente en cuentos de hadas, mitos y producciones de la literatura universal, encontrándose también en los sueños, fantasías y ficciones mentales de cada individuo, el héroe, el embaucador, la bruja, etc. Más estrictamente, el principio formativo y estructural latente tras cada imagen, idea, suceso, síntoma, etc. Catarsis, del griego catarsis igual purgación, purificación, liberación y desahogo emocional que puede tener lugar durante cualquier tipo de psicoterapia. COEC, sistema de experiencia condensada, Grof, véase la definición completa en el capítulo 5. Complejo. Los complejos son fragmentos psíquicos que se han separado debido a influencias traumáticas o a ciertas tendencias incompatibles. Un complejo puede adoptar la forma de una enfermedad neurótica, un esquema de comportamiento, un síntoma físico, un sueño o una personalidad secundaria. Complejo de vidas pasadas, véase samskara. Chamanismo, forma de curación o terapéutica espiritualista basada en la comunicación en estado de trance con espíritus y otros entes. Se practica sobre todo en culturas tribales y no occidentales. El término puede igualmente referirse a las actividades de hechiceros, brujos y toda clase de curanderos tribales de ambos sexos. Evocación de vidas pasadas, proceso por el que se traen a la memoria consciente vicias anteriores, ya 1, espontáneamente, ya 2, mediante la regresión hipnótica, ya 3, merced a otras formas de inducción como las imágenes guiadas, o el concentrarse en imágenes, sentimientos, palabras o sensaciones. Hipnosis, hipnotismo, estado de trance artificialmente inducido y en apariencia semejante al sueño, en griego, hipnos igual sueño, durante el cual el inconsciente se abre a diversos tipos de sugerencias, entre otras la evocación muy precisa de recuerdos perdidos. Durante la hipnosis son posibles varios grados de trance. La susceptibilidad a la hipnosis depende muchísimo de la idiosincrasia individual.
Hipnoterapia, forma de psicoterapia que directa o indirectamente se sirve de la hipnosis para lograr acceso y tratar así de poner remedio a los conflictos inconscientes y traumas ocultos. Holístico, holismo, filosofía comúnmente asociada con prácticas terapéuticas paralelas, que considera el cuerpo, la mente y el espíritu como partes inseparables de la persona total. Imaginación activa, método ideado por C.I.E. Jung, que consiste en observar en estado de vela una imagen onírica y participar en su ulterior despliegue o desarrollo como un soñar despierto. Inconsciente colectivo o transpersonal, el inconsciente colectivo contiene todo el patrimonio espiritual de la evolución del género humano, patrimonio que renace en la estructura cerebral de cada individuo. Según Jung, el contenido del inconsciente colectivo son los arquetipos. Karma, en sánscrito igual hecho, acción, obra. 1. Ley espiritual de causas y efectos morales en virtud de la cual cada persona debe asumir en una ulterior encarnación las consecuencias de sus actos y pensamientos buenos o malos. 2. Herencia psíquica, buena o mala, procedente de nuestras acciones anteriores en esta u otra vida. 3. Destino o fatalidad. Klesas, voz sánscrita que designa las heridas morales o aflicciones de una vida presente o pasada que dan origen a persistentes pensamientos o sentimientos negativos, forman parte de las samskaras. Medicina psicosomática, enfoque terapéutico basado en la convicción de que algunas dolencias o enfermedades de carácter físico orgánico son debidas a tensiones psicológicas u otros conflictos inconscientes. Mesmerismo, práctica y escuela de curación psíquica, introducidas por Franz Anton Mesmer y otros, que se servían de pases supuestamente magnéticos para obtener estados de trance más adelante llamados hipnóticos. Parapsicología, sector de la psicología, en ocasiones repudiado por esta, que investiga los fenómenos paranormales y casos varios de percepción extrasensorial usando de métodos empíricos, estadísticos y experimentales. Personalidad secundaria, subpersonalidad y también fragmento de la personalidad, personalidad dividida, sinónimos para designar las formaciones de la personalidad distintas del yo consciente, que llevan una existencia autónoma en el inconsciente, y son accesibles en nuestros sueños y fantasías, pudiéndose también evocar por medio de la imaginación activa, b. las imágenes guiadas o la hipnosis. Psicoanálisis, método y escuela de psicología profunda establecidos por Sigmund Freud. Como método, es una psicoterapia verbal que pone al descubierto los procesos complejos y conflictos inconscientes. Como teoría, gira en torno a la existencia de complicadas interrelaciones estructurales entre el consciente y el inconsciente. Psicodrama, psicoterapia de grupo, ideada por G.E.E. Meteno, en la que se dramatizan los problemas psicológicos y sociales de una persona desempeñando e intercambiándose papeles y mediante otros procedimientos. Psicología, tradicionalmente definida como ciencia de la mente pero desde el punto de vista académico llamada en un sentido más estricto ciencia del comportamiento. La psicología profunda, b. incluye también el estudio del inconsciente. Psicología arquetípica, derivación de la psicología de Jung, desarrollada por James Hillman, que trata de revelar los arquetipos o metáforas radicales subyacentes en la cultura humana, atribuyendo al propio tiempo a la imaginación un importante papel en las teorías psicológicas. Psicología profunda, en sentido amplio, movimiento psicológico iniciado por Mesmer y perfeccionado por Freud y otros, que intenta comprender el inconsciente y trabajar con él, incluye el psicoanálisis, el análisis de Jung y la hipnosis. Psicología transpersonal, término general para toda una serie de teorías y prácticas psicológicas que tienen en común el reconocer la existencia de un componente espiritual en la psique, engloba una gran variedad de estudios y materias, meditación, mística, despertar y desarrollo espirituales, experiencias psicodélicas, chamanismo, medicina paralela y disciplinas espirituales tradicionales. Psicoterapia, término muy general que recubre muchos modos de tratar los trastornos psicológicos, puede referirse a las terapias verbales, psicoanálisis, análisis de Jung, experimentales y expresivas, psicodrama, terapia primal, terapia por ESD, o corporales, terapia de Reich, así como a la terapia conductista y al tratamiento psiquiátrico por drogas. Psiquiatría, rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades psicológicas, en especial la psicosis. Al estimar que tales anormalidades son de origen orgánico,
prefiere el tratamiento por medio de drogas y medicamentos a todas las demás formas de psicoterapia. Reverting, terapia intensiva basada en ejercicios de respiración e ideada por Leonard Orr, que utiliza la hiperventilación para lograr una profunda catarsis de los bloques emocionales y somáticos, en particular el trauma natal. Regresión a vidas pasadas, véase regresión hipnótica. Regresión de edad, véase regresión hipnótica. Regresión hipnótica, uso de la hipnosis para hacer que una persona reviva una experiencia reciente o remota. La regresión de edad es una forma de hipnosis que trata de hacer revivir acontecimientos pasados, de ordinario relativos a la infancia, o incluso a estados intrauterinos. La regresión a vidas pasadas se asemeja a la regresión de edad, pero presupone además una o varias existencias anteriores a la actual y a lo experimentado en la primera infancia, evocación de vidas pasadas. Resonancia simbólica, asociaciones simbólicas o metafóricas hechas por el inconsciente, que vinculan entre sí los distintos pensamientos, imágenes, sentimientos y sensaciones que constituyen un complejo, véase, y también el capítulo 5. Samskara, voz sánscrita que designa las disposiciones, propensiones o tendencias a obrar conforme a ciertos esquemas establecidos por reacciones que se tuvieron en el pasado. Zimmer. Según la teoría del yoga, una samskara puede irse transmitiendo de vida en vida. Por eso es también posible considerarla como un complejo de vidas pasadas. B. Capítulo 6. Teosofía, enseñanzas espirituales y metafísicas derivadas de los escritos de la medium Madame H. P. Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. Terapia gestaltista, método de psicoterapia, introducido por Fritz Perls, que utiliza la conciencia o conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sus estados emocionales, mentales y físicos. Vasanas, término sánscrito por el que se designan las huellas que dejan en la memoria acontecimientos de la vida presente o de una vida anterior. Tales vestigios forman parte de una samskara. Fin de este libro completo. INE.